¿Y si todo el universo estuviera bailando? Si hubiera una música oculta en cómo cae una manzana o en cómo gira un planeta, una belleza que solo podemos apreciar si sabemos leer la partitura. Bueno, pues esas son las leyes físicas. Hoy, con la ayuda de un guía de lujo, Richard Feynman, vamos a intentar descifrar una de las melodías más profundas y elegantes del cosmos, la ley de la gravedad. Fijaos en una cosa curiosa de Feynman. No solo era un físico de los que marcan época, sino que también le encantaba tocar los bongos. Y se dio cuenta de algo. La gente le aplaudía cuando tocaba, pero se quedaba un poco intimidada cuando hablaba de física. Esta anécdota tan simple esconde una pregunta clave que nos va a guiar. ¿Por qué nos cuesta tanto ver que una fórmula puede ser tan poética como un verso o que el cosmos tiene su propia música? A ver, todos podemos quedarnos con la boca abierta ante una puesta de sol o el oleaje del mar. Es una belleza que está ahí, a la vista. Pero la ciencia nos propone algo más. Nos da una especie de lupa para poder ver la estructura interna, el andamio invisible que sostiene toda esa maravilla. Es como si, de repente, pudiéramos entender la gramática secreta del universo. Y ese es el viaje que vamos a empezar. Venga, pues vamos a ello. Vamos a sumergirnos en esos ritmos ocultos. Vamos a intentar entender qué es exactamente, en el fondo, una ley física. Y esta idea es el corazón de todo. Para Feynman, lo verdaderamente alucinante no es que seamos capaces de garabatear una ecuación en una pizarra. No. Lo que te vuela la cabeza es pensar que el universo entero, desde el polvo que flota en el aire hasta la galaxia más lejana, obedece esa simple línea de tiza. La genialidad no es nuestra, de verdad. Es de la propia naturaleza. Pero vale, ya está bien de filosofía. Vamos a poner los pies en la tierra. Y nunca mejor dicho. Para tocar esta belleza, vamos a coger un ejemplo que todo el mundo cree conocer, la ley de la gravedad. Y su historia no es una anécdota sin más, ¿eh? Es un auténtico thriller de detectives que, de hecho, dio el pistoletazo de salida a la ciencia moderna. La ley, cuando la miras, es sorprendentemente sencilla. Básicamente dice dos cosas. Primero, cuanto más gordo es algo, más fuerza atrae. Fácil. Y segundo, que aquí está la magia, la fuerza se hace más débil con la distancia. Pero ojo, no de cualquier manera, se debilita muy, muy rápido. Imagina la luz de una linterna, ¿vale? A 1 metro ilumina un circulito, pero a 2 metros esa misma luz se ha esparcido por un área 4 veces más grande. Pues la gravedad se esparce igual. Esa es la clave. Una idea súper simple con unas consecuencias cósmicas. Para entender la bomba que fue esta ley, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. A una época en la que el cielo de noche era el mayor espectáculo y también el mayor de los misterios. Porque los planetas, esos vagabundos, se movían haciendo cosas rarísimas, parecían no seguir ninguna lógica. Era el rompecabezas definitivo. Durante milenios, la gente miraba al cielo y veía a los planetas hacer unos bucles extrañísimos. Luego llegó Copérnico y dijo un momento, que el centro es el Sol. Y bueno, eso ayudó a poner un poco de orden. Pero el misterio gordo seguía ahí. Vale, el Sol está en el centro, pero ¿cómo se mueven los planetas a su alrededor? ¿En círculos perfectos? ¿Van siempre a la misma velocidad? Nadie tenía ni idea. Y en medio de todo este lío de teorías, aparece un personaje que lo cambia todo. Tycho Brahe. Y su idea, en ese momento, fue radical. Vino a decir algo como: señores, se acabó discutir. Dejen los libros viejos. La verdad está ahí arriba, en el cielo. Y solo hay una forma de encontrarla. Medirlo todo, cada noche, con una precisión enfermiza. Hoy esto nos parece de cajón, pero entonces fue una revolución. Fue, en el fondo, un acto de fe. La fe de que si observas la naturaleza con suficiente cuidado y apuntas cada mínimo detalle, sin trampas, al final los propios datos te cuentan la historia. Esa fe es la piedra sobre la que se construyó toda la ciencia que vino después. Así que Tycho, el gran observador, nos deja una montaña de datos, los más precisos de la historia. Pero claro, los números por sí solos son mudos. Hacía falta un descifrador de códigos, un matemático con la paciencia de un monje y la mente de un detective. Y ese hombre fue su ayudante, Johannes Kepler. Hay que imaginarse la escena. Kepler, durante años y años, enterrado en un mar de tablas numéricas. Su método era una tortura china. Proponía una órbita, se pasaban meses calculando si encajaba con los datos de Tycho, veía que no y a empezar de cero. Hasta que un día, después de miles de intentos, creyó que lo tenía. ¡Eureka! Las órbitas eran círculos perfectos. El universo era elegante, simple, como tenía que ser. Pero siempre hay un pero. Había un pequeño fallo, un error casi invisible. Sus cálculos y los datos de Tycho no cuadraban del todo. ¿Por cuánto? Por solo 8 minutos de arco. A ver, para que nos hagamos una idea, ¿qué es eso?
No es nada. Es el grosor de una moneda vista desde el otro lado de un campo de fútbol. Una ridiculez. Cualquiera lo habría ignorado. Pero claro, es que Kepler no era cualquiera. Para él, ese error minúsculo era un abismo. Su confianza en los datos de Tycho era total. Así que se enfrentó a una decisión horrible. O los datos estaban mal, o su preciosa teoría de los círculos perfectos, la obra de su vida, era basura. Y con una honestidad intelectual que todavía hoy pone los pelos de punta, eligió la verdad. Tiró su teoría a la papelera. Ese gesto, justo ese, es el nacimiento de la ciencia moderna. Y en el momento en que se atrevió a abandonar el círculo perfecto, ¡zas!, todo encajó. La verdad era un poco más rara, sí, pero infinitamente más bella. Y descubrió tres cosas. Primera, las órbitas no son círculos, son elipses, un poco chafadas. Segunda, los planetas no van a velocidad constante, aceleran cuando se acercan al Sol y frenan al alejarse, como si se estuvieran columpiando. Y tercera, la guinda del pastel, descubrió una fórmula matemática perfecta que conecta lo que tarda un planeta en dar una vuelta con el tamaño de su órbita. Una armonía celestial. Con esto, Kepler nos había dado el manual de instrucciones del sistema solar. Sabíamos el cómo, con una precisión increíble. Pero en ciencia, resolver un misterio casi siempre te abre la puerta a otro más grande. Y la nueva pregunta era, la pregunta del millón, ¿y por qué? ¿Por qué elipses? ¿Por qué se aceleran y se frenan? ¿Qué motor invisible movía todo aquello? Las leyes de Kepler eran una descripción perfecta. Pero solo eso, una descripción. Un mapa sin leyenda. Te decía el camino, pero no porque los planetas seguían ese camino. La explicación más popular de la época era, bueno, bastante literal, que había ángeles empujando a los planetas para que no se cayeran. Y lo gracioso, como decía Feynman, es que no iban del todo desencaminados. Había una fuerza desde luego, pero no empujaba hacia adelante, empujaba hacia adentro. Y mientras Kepler miraba los cielos, en Italia Galileo estudiaba cómo se mueven las cosas aquí, en la Tierra, y encontró la última pieza del puzzle. Descubrió algo que para nosotros es obvio, pero que lo cambió todo: la inercia. La idea de que si lanzas algo, eso tiende a seguir moviéndose en línea recta y a la misma velocidad para siempre, a no ser que algo lo frene o lo desvíe. No hacen falta ángeles para que las cosas se muevan. Y aquí, de repente, el misterio se hace gigantesco. Si juntamos las dos ideas, la cosa explota. A ver, si Galileo tiene razón y la tendencia natural de un planeta es salir disparado en línea recta hacia el infinito, y Kepler tiene razón y los planetas en realidad giran en curva, ¿qué está pasando aquí? Tiene que haber una fuerza invisible, un tirón constante que desvía al planeta de su camino recto y lo obliga a girar sin fin. ¿Qué demonios mantenía atados a los planetas? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta no solo nos iba a dar la ley de la gravedad, nos iba a dar una forma completamente nueva de entender el universo.